Bienvenidos a Punto y Aparte. Este día realizaremos el quiz sobre el control. Las reglas a seguir son las siguientes. Contestar las preguntas en el menor tiempo posible. Solo hay una respuesta correcta por cada integrante. Que disfrutes del quiz. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Cuál es la definición de control según Henry Fayol? A. Control es la función que tiene por objeto cerciorarse de que todo se está llevando a cabo de acuerdo con el plan adoptado, las órdenes dadas y los principios establecidos. B. Control es la función que comprende todas las actividades encaminadas a asegurar la realización de las operaciones de acuerdo con los planes establecidos. C. Control es la fase del proceso administrativo que se ocupa de la medición y corrección del desempeño. D. Control es la etapa más crítica del proceso administrativo. Correcto, es la opción A. Control es la función que tiene por objeto cerciorarse de que todo se está llevando a cabo de acuerdo con el plan adoptado, las órdenes dadas y los principios establecidos. Continuaremos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la importancia del control en una empresa? Literal A. Permite medir el desempeño alcanzado con los estándares establecidos y ajustar los planes en caso de desviaciones. Literal B. Proporciona información de las fases del proceso administrativo y corrige las desviaciones en relación con los estándares. Literal C. Es la etapa más crítica del proceso administrativo, ya que obliga a volver al proceso de planificación. Literal D. Todas las anteriores. Correcto, es la opción D. Todas las anteriores. Pregunta número 3. Según Knox y O'Donnell, los principios del control se agrupan en 3 categorías básicas. ¿Cuáles son estas categorías? Literal A. Según su dirección, sus recursos y su alcance. Literal B. Según su naturaleza, sus objetivos y su efectividad. Literal C. Según su propósito y naturaleza, su estructura y su proceso. Literal D. Según su planificación, su organización y su evaluación. Correcto, es el literal C, según su propósito y naturaleza, su estructura y su proceso. Continuamos con la pregunta número 4. Según los principios del control, ¿qué es el principio del objetivo? Literal A. Descubrir desviaciones potenciales o reales para actuar de manera correctiva. Literal B. Establecer controles que correspondan y sean un reflejo de la estructura de la organización. Literal C. Concentrar el control en los casos excepcionales y delegar los de menor importancia. Literal D. Tener controles eficientes con un mínimo de costo o de consecuencias imprevistas. Correcto, es el literal A. Descubrir desviaciones potenciales o reales para actuar de manera correctiva. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes principios de control se refiere a que el control debe de ser eficiente para descubrir fallas de la planificación con el mínimo de costo? Literal A. Principio del objetivo. Literal B. Principio de la eficiencia del control. Literal C. Principio de la responsabilidad del control. Literal D. Principio del control directo. Correcto, es el literal B. Principio de la eficiencia del control. Pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes principios de control se refiere a que los sistemas de control deben reflejar la estructura organizacional para facilitar la aplicación de medidas correctivas? Literal A. Principio de la correspondencia con los planes. Literal B. Principio de la adecuación a la organización. Literal C. Principio de la individualidad del control. Literal D. Principio de normas. Correcto, es el literal B. Principio de la adecuación a la organización. Continuamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es el principio de control que sugiere que los administradores se concentren en los casos excepcionales y deleguen los de menor importancia para ser más eficientes? Literal A. Principio de normas. Literal B. Principio del control de puntos críticos. Literal C. Principio de excepción. Literal D. Principio de flexibilidad del control. Correcto, es el literal C. Principio de excepción. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes tipos de métodos de control se enfoca en asegurar que antes de emprender una acción se han previsto los recursos necesarios para su ejecución?
Literal A, controles anteriores a la acción. Literal B, controles directos. Literal C, controles de sí, no o de selección preliminar. Literal D, controles después de la acción. Correcto es el literal A, controles anteriores a la acción. Pregunta número 9. ¿Cuál es uno de los tipos de métodos de control que se enfoca en descubrir las desviaciones durante la ejecución de las tareas y permitir correcciones antes de su finalización? Literal A, controles anteriores a la acción. Literal B, controles directivos. Literal C, controles de sí, no. Literal D, controles después de la acción. Correcto es el literal B, controles directivos. Pregunta número 10. ¿Cuáles son los pasos pertenecientes al proceso básico del control? Literal A, planeación de recursos humanos, planeación del equilibrio futuro y su desarrollo. Literal B, el estudio de problemas y posibilidades y un plan de acción. Literal C, planeación, organización y supervisión. Literal D, establecimiento de estándares, medición del desempeño y corrección de desviaciones. Correcto es D, establecimiento de estándares, medición del desempeño y corrección de desviaciones. Continuamos con la pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes áreas se aplica el control de inventario y el control de operaciones productivas? Literal A, área de producción. Literal B, área de recursos humanos. Literal C, área de investigación y desarrollo. Literal D, área de mercadeo. Correcto es el literal D, presupuestos. Continuamos con la pregunta número 14. ¿Cuál de las siguientes herramientas de control permite evaluar la calidad y eficiencia de los métodos gerenciales? Opción A, contabilidad. Opción B, la auditoría. Opción C, la estadística. Opción D, los presupuestos. La opción correcta es el literal B, la auditoría. Gracias por este video, Estela, a ti y todo tu equipo de trabajo. Amigos, si no se han suscrito, suscríbanse a este canal para seguir aprendiendo.